In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 33 sobre el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos. Veremos estos dos sacramentos. Aquí recuerdo ante todo que Jesucristo ha otorgado a los apóstoles el poder de perdonar el pecado y de aquí que la Iglesia tenga este sacramento del perdón de los pecados, de la penitencia, solo que la celebración de este sacramento, la forma, la manera de celebrarlo, quiero decir, ha variado a lo largo de la historia, y lo que es fundamental es recordar que el ministro de este sacramento es el sacerdote, hacen falta una serie de actos del penitente, de manera que por el sacramento se reciba la reconciliación con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la unción de enfermos, en cambio, sale al paso de la situación de enfermedad, es administrado por presbíteros u obispos, orando sobre los enfermos y les comunica una gracia particular. Con lo cual, como veis, tenemos 5 apartados para tratar estos sacramentos. Hago referencia tanto al catecismo como al compendio del catecismo, al código del derecho canónico, al decreto de Trento sobre los sacramentos de penitencia y extrema unción, y aquí cito una exhortación apostólica muy interesante de Juan Pablo II, Reconciliatio et Penitentia, y un texto de la doctrina de la fe sobre el tema, hablando del sacramento de la penitencia, con todo el problema de absoluciones colectivas y cosas de ese estilo. Por último, algún apunte a textos de Santo Tomás sobre el tema. Bien, pasamos al primer apartado, Jesucristo y el perdón de los pecados. Obviamente la realidad del pecado aparece en toda la Escritura, tiene que ver con un apartamiento de Dios, una ruptura de la alianza, esto da lugar como a una mancha, una impureza ante Dios y la consecuencia es el rechazo que eso supone respecto a Dios, o sea, ese apartamiento y por tanto lo que se denomina la ofensa y la ira de Dios. Obviamente eso conlleva un castigo y supone para el hombre una sentencia de muerte, se muere a esa vida respecto a Dios. La penitencia es volver otra vez a Dios, con un cambio de conducta, con una conversión interior. Lo que pasa es que quien puede realizar esto, quien tiene poder sobre el pecado, obviamente es Dios, que además es capaz de renovarnos interiormente. Por eso, digamos, la idea de volver a Dios, la necesidad de convertirse y pedir perdón, está en los profetas, cuando instaban esa vuelta a Dios. Y ya en el Antiguo Testamento encontramos toda una serie de prácticas penitenciales, muy detalladas en el Levítico o en el Éxodo. Si pasamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo se presenta como alguien que perdona los pecados. Y es un perdón que está vinculado a la conversión y que tiene que ver con el reino de los cielos. O sea, el hecho de que reine Dios supone que se pueden perdonar los pecados. El pecado además se ve como una esclavitud y se pasa de esa situación de pecado a una relación especial con Dios, a la participación de la vida divina. Obviamente esto no es una obra meramente humana, diríamos un trabajo de mejora moral, sino que requiere una intervención de la gracia. En este sentido, el que Jesucristo se presente como el Hijo del Hombre que perdona los pecados, Hijo del Hombre con la referencia a la figura de Daniel, y como juez nos está diciendo que se coloca a un nivel divino, porque quien puede perdonar los pecados claramente es Dios. Esto ya del Antiguo Testamento era obvio. Y lo que hay que decir es que Jesucristo no solo perdona los pecados, sino que comunica a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Aquí tenemos una expresión técnica, atar y desatar, que equivalía a perdonar o a retener. Era como, también es cierto que ese término atar y desatar equivalía a un juicio magisterial para interpretar la ley de Dios. Se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal cosa y por tanto admitir a la comunidad. Esto se le concede a Pedro y también al resto de los 12. Lo que pasa es que, digamos, esto está ya connotando ese entrar y poder hacer que entrar y que salir de la comunidad. Eso es algo que tiene que ver con el pecado. Y de hecho, después de la resurrección, en el pasaje de Juan 20, 12, 23, ya se habla explícitamente de que los apóstoles tienen el poder para perdonar los pecados por la fuerza del Espíritu Santo. Fijaos que de todos modos, como os indico aquí, si se entiende la comunidad como el lugar de la salvación, eso quiere decir que atar y desatar
o sea, poder excluir o poder incluir en la comunidad, tiene que ver con el perdón de los pecados, porque por definición la iglesia es donde se vive esa salvación y para entrar en la iglesia hay que recibir el perdón de los pecados. Este poder además no tiene ninguna restricción. Es cierto que se habla que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada o que algunos pecadores no se van a convertir, pero aquí ahí lo que está diciendo es que básicamente mientras alguien esté opuesto a reconocer que el Espíritu Santo actúa en Cristo o no esté dispuesto a arrepentirse, pues no se va a dar el perdón de los pecados. Por otra parte, el primer perdón de los pecados claramente se da en el bautismo, eso lo reconocía todo el mundo, pero ya en el mismo Nuevo Testamento se alude a situaciones de pecado que se van a dar después del bautismo, con lo cual estaba claro que aunque alguien se había bautizado de adulto, era una situación de iglesia primitiva, pues con un gran fervor, pero era posible caer en el pecado y por tanto habría ocasiones en las que la iglesia tenía que poner en la práctica este poder, esto que había recibido de Cristo. Bien, dicho esto, que serían un poco las ideas, el punto de partida en la escritura, vamos a ver el sacramento de la penitencia en la tradición de la Iglesia. Porque, digamos, en la reconciliación del pecador estaba claro que había siempre aspectos interiores, actos internos del pecador, la intervención de Dios para la conversión, y aspectos visibles, sacramentales, de la reintegración a la Iglesia. De hecho, la naturaleza sacramental de la penitencia nos está diciendo que el perdón de la Iglesia es un instrumento para que se realice el perdón de Dios. Junto con lo que es, digamos, aquí la Iglesia realizaba una serie de ritos por el cual los penitentes alcanzaban el perdón y esto se reconoció entre los 7 sacramentos. Lo que pasa es que obviamente al rito básico se podían añadir otra cosa de lecturas, predicaciones, bendiciones, pero obviamente había un rito por el cual se daba la reconciliación. Hay que tener presente que ha habido diversas formas de administrarlo, con penitencia antes, con penitencia después, más frecuente, menos frecuente, pero lo que está claro es que este poder lo entregó Jesucristo a la Iglesia, a los apóstoles. Si nos fijamos en los primeros siglos, dado que la mayor parte de los bautismos eran de adultos, se entendía que por el bautismo quedaban perdonados los pecados. También había pues prácticas de oración, ayuno, limosna para pecados leves, pero existía un rito penitencial solo que llevaba un proceso. La cuestión está cuántas veces se administraba en ese proceso. Aquí os comento la noticia del pastor de Hermas que habla de una sola ocasión. Lo que pasa es que atención, porque en la obra esta el pastor tiene una estructura de un género apocalíptico, con lo cual esa idea de que habrá un jubileo en el que se podrán perdonar una vez los pecados forma parte de un oráculo que en esa misma hora después se dice que tendrá que ser completado. O sea que tampoco, diríamos, esta noticia de Hermas, pensemos que era una cosa así, solo se puede dar el perdón de los pecados una vez en la vida, no. La idea era que iba a haber como esa ocasión dentro del género apocalíptico del libro y ya digo, se indica que ese mismo oráculo tendrá que ser completado. Ahí estaba la idea de que no se acabara cayendo en el laxismo porque se diera la penitencia así sin mayor arrepentimiento. En cualquier caso, siempre había una serie de prácticas penitenciales antes de reintegrarse en la Iglesia y cuando se daba esa reintegración en la Iglesia, en una celebración que participaba el obispo, pues se entiende que el pecador recibía el don del Espíritu Santo y el perdón. Para eso antes tenía que reconocer el pecado ante el obispo y entrar en el orden de penitentes. Lo que pasa es que esto se hacía con bastante discreción. De hecho, San León Magno prohibió que hubiera confesiones públicas porque aquello al final era un espectáculo. Y al mismo tiempo se debían cumplir una serie de obras penitenciales para manifestar que realmente había habido esa conversión y por último una celebración litúrgica solemne en la cual se reintegraba al penitente. Lo que pasa es que este esquema tampoco es que necesariamente tuviera que, digamos, practicarse de esta manera. En ocasiones se aplicaba de manera discreta,
cuando había posibilidad de que se produjera algún escándalo público, que alguien entrara en el orden de penitentes y ya sospecharan alguna cosa, pues se hacía a veces una celebración, digamos, una reducción discreta de todo esto. Por otra parte, hubo una tendencia a, digamos, a cada vez recurrir más a este poder de la Iglesia, a este sacramento. Aquí estaba siempre, digamos, la cuestión prudencial. Algunos veían que el conceder la penitencia así, sin mayor arrepentimiento, era al final pues daba lugar al laxismo, a que se relajara la vida cristiana y perder el rigor, pero es cierto que también podía invitar a personas a convertirse, o sea que aquí la frecuencia con la que se aplicó dependía mucho de la prudencia pastoral. De hecho, hacia el siglo VI y VII se va a extender otro esquema un poco distinto del anterior a partir de la tradición monástica. Hay en primer lugar una confesión privada, luego vendría una penitencia privada o satisfacción, y aquí pues había unos libros penitenciales donde venían tablas de obras que había que hacer ante tal pecado o tal otro, o se podían conmutar esas obras por otras cosas, y luego la reconciliación o absolución del penitente. Lo que sucede es que, como a veces las personas tenían que acudir de sitios lejanos para, digamos, para confesar el pecado y luego volver para la absolución, y podía haber peligro de muerte o podía haber enfermedad o cualquier dificultad, después de la confesión se daba la reconciliación y quedaba la necesidad de realizar una cierta penitencia o satisfacción después. Fijaos que en realidad cuando se tenía que hacer la penitencia antes, esa penitencia, el sentido que tenía era manifestar que realmente hay arrepentimiento. Porque claro, si uno quiere reparar o satisfacer por el mal que ha hecho, hasta que esta persona no esté en amistad con Dios, difícilmente va a satisfacer nada. Si satisfaces eso, es una acción sobrenatural que requiere tener ya la unión con Dios, la amistad con Dios. Por eso diríamos, el tema de la penitencia antes de recibir la absolución era más sobre todo pues como un buscar las disposiciones para esa absolución, manifestar el arrepentimiento, etc. A lo largo de la Edad Media y sobre todo al principio tenemos tres formas de penitencia. La penitencia pública solemne, que es la antigua que hemos visto antes, la privada, que sería un poco este otro esquema que procedía estaba vinculado a los monasterios, gente que iba allí a reconciliarse, y una penitencia pública no solemne. Ahí habría, por ejemplo, peregrinaciones penitenciales. En realidad se tendía a aplicar el principio de que si eran pecados públicos, debía haber una penitencia pública, y si los pecados eran privados, la penitencia debía ser privada. De manera que hay una tendencia a pasar cada vez más a la forma actual. Es decir, se confiesan los pecados, se da la absolución de manera indicativa, yo te absuelvo, más que de manera deprecatoria, eso dependía, quede absuelto el siervo de Dios tal, eso dependía un poco de las tradiciones litúrgicas, y los teólogos profundizaron en este sacramento, incluyéndolo dentro del septenario sacramental. Y se estudió pues, los actos que tiene que realizar el penitente, la función del ministro de la Iglesia, etc. Hubo algunas declaraciones magisteriales, porque, por ejemplo, el concilio de Sens condenó la enseñanza de Pedro Abelardo, quien decía que realmente que los sucesores de los apóstoles no tenían el poder de perdonar los pecados. El concilio IV de Letrán estableció que al menos había que recibir el perdón de los pecados una vez al año, además para poder comulgar por Pascua. El segundo concilio de León recordó ya claramente que estaba entre los 7 sacramentos, aunque en ese momento ya todo el mundo lo aceptaba. Tiene que intervenir un sacerdote, no basta así, diríamos, manifestar privadamente a Dios los pecados, porque como es un sacramento, tiene que haber un ministro, tiene que haber unos ritos concretos. Y en el concilio de Florencia se ofreció pues como un breve resumen de la enseñanza de Santo Tomás sobre este sacramento, y posteriormente hubo un decreto contra Pedro de Osma que mantenía algunas cosas extrañas acerca de este sacramento y del tema de las indulgencias. Si pasamos al concilio de Trento, que es cuando ya hay enseñanzas, digamos, más amplias sobre esto, recordamos que para Lutero todo el tema de la reconciliación y el pecado dependía de su noción de justificación. Recordad que para Lutero
el hombre se justifica por la fe fiducial en que Cristo ha muerto por él. El hombre interiormente sigue siendo un pecador y por tanto no admite un signo visible de la Iglesia que dé lugar a la destrucción del pecado, porque realmente la destrucción del pecado no tiene lugar, solo que Dios, por así decir, nos miraría de otra manera. Y tampoco, por supuesto, Lutero puede admitir que el penitente pueda colaborar con sus actos, porque recordad que no podemos hacer nosotros nada para la justificación, ni para colaborar en el aumento de la justificación, ni intervenir en nuestra justificación. Ya vimos en su momento que obviamente la justificación es una gracia, pero tiene que haber una colaboración del hombre. Por supuesto, no admite las indulgencias, porque la indulgencia supondría que se puede perdonar la pena eterna y no la temporal. Es decir, que el hombre está justificado como en parte, pero tiene que hacer que su justificación crezca más. Pero como para Lutero la justificación quiere decir que se nos imputa, que se nos considera la justicia de Cristo, ya me diréis cómo puede haber ahí la distinción pena temporal, pena eterna. Si yo tengo la justicia de Cristo ya no me queda nada que expiar. Aunque ya digo, Dios me imputa la justicia de Cristo, pero yo interiormente seguiría marcado por el pecado según Lutero. Bien, el Concilio de Trento a todas estas enseñó en la sesión 14ª que la penitencia es un sacramento que es instituido por Cristo, distinto del bautismo, recuerda su materia, su forma, los diversos efectos que son distintos entre la penitencia y el bautismo, y recuerda que es reiterable. El bautismo solo se puede recibir una vez y al mismo tiempo el carácter judicial, porque obviamente el confesor tiene que pronunciar una sentencia de absolución o, digamos, una sentencia de no absolución cuando no se dan las condiciones. El ministro es el obispo o el presbítero, ha recibido este poder por el sacramento del orden y además hace falta una jurisdicción, o sea, hace falta que esté en comunión con el obispo, etcétera, que, digamos, ahí intervenga también el obispo delegando esa facultad o como se viera en cada caso. La estructura del sacramento constaría por una parte de la forma, que es la absolución del sacerdote, que es lo que determina el signo, yo te absuelvo de tus pecados, y la materia o cuasi materia serían los actos del penitente. El penitente tiene que llevar al sacramento el arrepentimiento, la contrición, ya sea contrición perfecta, arrepentimiento pues por amor a Dios, o contrición imperfecta, arrepentimiento pues porque se temen las penas del infierno o algo así. En todo esto obviamente tiene que intervenir ya la gracia de Dios, si no, no hacemos nada. Hay confesión de los pecados y luego habrá que satisfacer, mediante lo que se llaman las penitencias, por alguna de estas cosas que se ha hecho mal. Se considera que este sacramento es el único medio ordinario para reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. Ahora, este sacramento puede ser recibido actualmente, es decir, la celebración del sacramento, acudir ante el sacerdote, confesar, la absolución y demás, o al menos in voto, tener el deseo, cuando no hay opción, pues porque no está el sacerdote a mano, no se puede acudir a él, a menos tener el deseo de recibirlo, un poco como con el bautismo, que se puede recibir con el deseo, aunque si no hay posibilidad, pues en ese momento de recibirlo o va a venir una muerte inminente o lo que sea. Por otra parte, el magisterio tuvo que recordar, frente a los jansenistas, que era legítimo haber variado el orden de los actos del penitente y haber puesto primero la absolución y luego la satisfacción, y hubo toda una serie de discusiones sobre el tema de la contrición y la atrición, que es lo que hacía falta para el sacramento. Más recientemente se ha tenido que recordar la necesidad de la confesión frente a los partidarios de la absolución colectiva, como si eso fuera lo ordinario del sacramento. Esto lo vamos a explicar mejor en el tercer apartado. Pasamos ahora a lo que sería la profundización teológica en el sacramento de la penitencia. Y lo primero, ¿qué tiene que hacer el penitente? El penitente, para recibir el perdón de los pecados, tiene que realizar una serie de actos. Esos actos son la materia del sacramento. Sobre esos actos, que además tienen que ser manifestados, pues de alguna manera actuará la forma, la declaración del sacerdote para recibir el perdón. Fijaos que lo más importante es el arrepentimiento y el dolor de los pecados, el detestarlos con el propósito de no volver a cometerlos. Obviamente, si es una persona que tiene que superar determinados vicios y tal, puede prever que volverá a pecar, pero tiene que tener el propósito, la voluntad
de no volver a cometerlos. Esto es absolutamente necesario para que se pueda recibir la absolución. Este dolor puede ser por un perfecto amor a Dios, que se denomina contrición perfecta, o bien atrición, que nace pues de considerar la fealdad del pecado, las penas que les corresponderían, etc. También esta última es importante y también forma parte de los dones de Dios. Tanto una como otra tienen que brotar de la gracia divina, libremente aceptada por el pecador y con la que Dios mueve al arrepentimiento. En el caso de la contrición perfecta, si hay ese amor perfecto a Dios, puede llevar a la justificación aún antes de recibir al sacramento, pero siempre en orden a recibir el sacramento. Lo que decíamos de recibir el sacramento en deseo. Si alguien ya tiene ese amor purísimo a Dios, probablemente, y tiene el deseo de confesarse, probablemente antes de que se confiese ya se le ha perdonado el pecado. Pero esto nunca podemos estar seguros y por eso no es lícito comulgar hasta que no se ha recibido ya la penitencia sacramental. Digamos, está también el tema del acto de la confesión de los pecados, la manifestación de los pecados al confesor. Fijaos que esto es simplemente una consecuencia de lo anterior. Si una persona está realmente arrepentida, no le importará manifestar esos pecados al representante de la Iglesia, porque si alguien acepta que este sacramento ha sido establecido por Cristo, ha sido confiado a la Iglesia, obviamente tiene que aceptar que hay un representante de la Iglesia con esa potestad de perdonar los pecados al cual hay que confesar. En este sentido, la confesión tiene que ser íntegra, claro. Si no se confiesan los pecados, quiere decir que uno no se está arrepintiendo de los pecados o no está reconociendo al representante de la Iglesia como aquel que pueda perdonarlo. Además, así, pues el confesor luego puede dar los consejos oportunos o los que sea. Los pecados veniales se podrían confesar, incluso se pueden confesar pecados ya perdonados, porque fijaos que la materia de este sacramento no son los pecados, son los actos del penitente en torno a los pecados y tiene que haber un arrepentimiento. Obviamente el arrepentimiento es absolutamente necesario respecto a los pecados que no sean perdonados, pero podría haber un arrepentimiento que también se extendiera. Pues yo me arrepiento de estos pecados que estoy confesando, también me arrepiento de otros pecados ya perdonados o de pecados veniales. Obviamente, esto en el momento de la confesión no hace falta contar todos los pecados pasados porque si no, no se acabaría nunca, pero el arrepentimiento en cuanto tal puede extenderse incluso a esos pecados pasados. No porque uno dude de que no se han perdonado, estás convencidísimo de que te los han perdonado, pero en el fondo sientes pues haber cometido esos pecados y no ser mejor, etc. Si la confesión no fuera íntegra, es decir, se omitiera voluntariamente algún pecado, no por un olvido o alguna cosa de esa, sino que hay una omisión así propia, pues no se ve que ahí haya verdadero arrepentimiento. Ahí es evidente que faltaría algo. Y una vez recibido el perdón de la Iglesia, que conlleva el perdón de Dios, o sea, el perdón de Dios está unido a esa intervención de la Iglesia, el penitente debe satisfacer por los daños causados y restablecer la vida cristiana. Si se ha hecho algo mal, se ha robado, por ejemplo, pues hay que devolver lo robado o compensar de alguna manera este tipo de cosas. Por otra parte, recordad que el sacramento perdona siempre la pena eterna, que es la que corresponde al alejamiento de Dios que se da en el pecado, en el pecado mortal. Pero la pena temporal, que es la que correspondería a estar buscando de manera desordenada a las criaturas, eso no siempre tiene por qué perdonarse. Por otra parte, para cumplir la penitencia hay que realizar en estado de gracia lo que, digamos, las oraciones o las prácticas que ha prescrito el ministro de la Iglesia. Y fijaos que el cumplimiento de la satisfacción, después de haber recibido la absolución, pone de relieve que el penitente está colaborando con la redención. Ya ha recibido la gracia de Cristo y colabora con esa misma gracia. Bien, esto respecto al primer apartado de este bloque, que eran los actos del penitente. Pasamos ahora al tema del ministro y la celebración de la reconciliación. El ministro es únicamente el sacerdote y el obispo, que representan a la Iglesia y actúa como un juez que reintegra la comunidad y por ello otorga el perdón de Dios. Manifiesta la misericordia divina que Cristo nos ha obtenido por la cruz, pero también, se ve la gravedad del pecado y la importancia que tiene esta confesión
se advierte que la Iglesia tiene penas durísimas si un confesor revelara los pecados de un penitente, lo que se llama violar el sigilo sacramental. El ministro debe tener una jurisdicción otorgada por la Iglesia, ya sea por el mismo derecho o por la autoridad competente, el obispo o quien sea, para administrar válidamente ese sacramento, y en determinadas circunstancias el confesor también podría incluso remitir censuras canónicas en el fuero interno sacramental. Pero eso es un caso más secundario que ahora no tratamos y entra más en el derecho canónico. En la forma actual, digamos, en el actual ritual latino, hay varias formas ordinarias: la absolución de un penitente con confesión y absolución individual, o de muchos, cuando hay primero una serie de oraciones y predicaciones o lo que sea, y luego la confesión y absolución individual de cada uno. La absolución colectiva solo puede darse cuando hay circunstancias extraordinarias que se detallan en el derecho. Pues no sé, he pensado una gran catástrofe o una cosa así, que no hay posibilidad de que cada uno acuda al confesor. Fijaos que el omitir la confesión individual, que es con la que ya se va manifestando ese dolor que tiene que haber y ese arrepentimiento, solo es admisible cuando hay circunstancias extraordinarias en las que no es posible realizar esa confesión personal de cada uno de todos los pecados. Como la confesión está al servicio de manifestar el arrepentimiento, en esas circunstancias puede darse el caso de que, ya digo, se omita, pues por sea una situación completamente de urgencia, y se dé un verdadero perdón. Pero obviamente esos pecados han quedado perdonados, pero queda la obligación grave de manifestarlos en la siguiente confesión individual. Es decir, pues no sé, tal persona ante un accidente, ante una posible cosa, recibe la absolución colectiva, pero si luego puede ya confesarse individualmente, aunque esos pecados estén perdonados, tiene otra vez que volver a manifestarlos para dejar claro que su arrepentimiento realmente iba también sobre esos pecados. Antes no lo pudo manifestar, pues por la situación de accidente, por lo que fuera. Cuando luego se dé la posibilidad, tiene que recordar eso. Bien, a los que pretenden que los pecados se perdonan sistemáticamente con absoluciones colectivas, de hecho lo que están haciendo es rechazar la disposición de la Iglesia para este sacramento y no van a recibir el perdón sacramental. Si nos fijamos en los efectos del sacramento, la reset sacramentum de la penitencia sería la reconciliación con la Iglesia, y mediante ella se obtiene la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados y la gracia que nos da este sacramento, pues con la paz de conciencia, el consuelo espiritual, etc. Ya habíamos dicho que siempre se da el perdón de la pena eterna, pero el perdón de la pena temporal, que depende del amor desordenado a las criaturas, esto va a variar según las disposiciones del penitente. Por eso, si hay un purísimo amor a Dios, también se perdonará la pena temporal. Pero en otros casos, esa pena temporal queda y habrá que remitirla, pues mediante determinadas obras, o si no, tendrá que ser purgada en el purgatorio. Para esta situación es para la que la Iglesia tiene presentes las indulgencias. La Iglesia se dio cuenta de su poder de conceder indulgencia, y la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debido a los que se deben a los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. En determinadas circunstancias el fiel puede obtenerlo por mediación de la Iglesia. Puede ser una indulgencia parcial o plenaria, según libere de toda la pena temporal, o sea, de parte de la pena temporal o de toda la pena temporal. Los mismos sufrimientos de la vida pueden llegar a purificarse como determinadas obras buenas, pero la Iglesia entiende que por la comunión de los santos se puede alcanzar esa purificación mediante estas obras que dan lugar a la indulgencia. Lo que pasa es que atención, porque para poder ganar la indulgencia no basta solo pues las condiciones estas habituales, pues no sé, peregrinar a tal sitio, realizar tal práctica, orar por el Papa, etcétera, sino que también hay que tener la disposición de detestar todo pecado venial, incluso el semideliberado. Por eso no es tan sencillo ganar una indulgencia plenaria. Por supuesto que se puede, pero digamos requiere tener un arrepentimiento serio, un deseo serio de unión con Dios. Bien, pues dicho esto, pasamos ahora al otro sacramento que tiene que ver con una cierta relación con el pecado, que es la unción de enfermos.
El tema, la enfermedad en el Antiguo Testamento se ve como algo en relación con el pecado, aunque ya los profetas dejaban claro que no siempre es que el que sufriera era un pecador. Aparece la idea del enfermo que implora la curación a Dios y su misma enfermedad puede ser camino de conversión. De hecho, nuestro Señor realizó milagros de curación como signo de que estaba ya cerca el reino de los cielos y que ha venido a salvar y curar a todo el hombre. Por otra parte, hay invitaciones del Señor de curar y sanar a los enfermos y en Marcos 6:3 se insinúa esa unción, que los apóstoles curaban con algunas unciones y en la carta de Santiago se habla claramente de una oración de los presbíteros sobre el enfermo. Hay textos muy antiguos que nos hablan de este sacramento. Inocencio I, esto en la época patrística, ya lo presenta, el Concilio de Trento, y luego Pablo VI precisa el rito, o sea que sobre esto hay abundante magisterio. Hay otro tipo de celebraciones por los enfermos, pero es distinto, unas misas para pedir por los enfermos, algunas bendiciones, oraciones, etc., pero no son una alternativa a la unción de enfermos, igual que tampoco son una alternativa las oraciones de tipo carismático o cuando existe el carisma de curación de enfermos. Son cosas distintas. Y respecto a la estructura de este sacramento, ya por último, recordamos que el ministro es el obispo y el presbítero. Hace falta ungir al enfermo con aceite de oliva o por lo menos un aceite vegetal y no es únicamente para los que están a punto de morir, sino para los que están en algún riesgo de una enfermedad real y seria. El efecto propio es la gracia del Espíritu Santo que da consuelo y paz en la situación de enfermedad, ayuda a vencer las tentaciones y contribuye a la curación del alma y también a la del cuerpo, si es voluntad de Dios y si es conveniente. Fijaos que puede conllevar el perdón de los pecados en determinadas circunstancias. Esto es interesante porque la materia de este sacramento no son los actos del penitente, sino ese aceite vegetal con el que se unge. Por eso podría darse el caso de que el enfermo haya perdido la conciencia, no pueda hacer actos de arrepentimiento, aunque no hay una disposición contraria a ellos, y recibiera este sacramento. Podría recibir por ahí el perdón de los pecados, un poco como en el bautismo de los niños se le perdona el pecado original, aunque ellos ahí no es que estén poniendo un acto de la voluntad. Respecto a cuál es la res et sacramentum de la unción, pues ha habido diversas explicaciones. Santo Tomás hablaba de una cierta devotio interior, como si fuera una unción espiritual. Esto nos puede recordar más a la gracia que se recibe, que sería la res propiamente del sacramento. O quizás se puede ver la res et sacramentum como el mismo estado de enfermedad, por así decir, consagrado y entregado a Dios por el sacramento, un poco para identificar el que está sufriendo con los sufrimientos y la muerte de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. De ahí brotaría esa devotio a la que aludía Santo Tomás. Bien, pues terminamos con esto en los sacramentos de penitencia y unción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.